¿Cómo impactó la experiencia de ver que tus papás se divorcian a tus 8 años? Yo no paso la Navidad o el Día de Acción de Gracias con mis dos papás. Wow. Y yo tenía esa etiqueta, que su papá fue infiel, su tío fue infiel. Y ahí Dios me decía, yo soy tu papá, Wow. yo me encargo de ti. Tu nombre no Wow. tiene, no está manchado aquí. La mejor cosa que puedes hacer para tu familia es trabajar en ti mismo. Sí, sería genial lograr esas cosas, pero si lo hago y pierdo la cosa más importante que Dios me ha dado en la vida, ¿soy un fracaso o soy un éxito? Yo lo considero un fracaso. Tienes que darte cuenta de la realidad de la esposa también, de que tú no eres la única persona que necesita un descanso. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le falla? Y principalmente cuando quien nos falla es nuestro padre o nuestra madre o las personas más allegadas, un cónyuge. Hablaremos de este tema, cómo superar esos momentos difíciles con mi buen amigo Evan Kraft. Desesperado por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Quien es cantante, autor, escritor del libro La Milla Extra, que lo hemos abordado en otros programas. Ahora esposo y padre de 2 preciosas niñas. Evan, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia de casado? Es lo máximo. Es un rango enorme porque es difícil, pero también hemos vivido las mejores cosas de nuestras vidas. Ujú, ujú. Es difícil, muy difícil. Y entre más difícil, más se ama, porque todo lo que cuesta se llega a amar muchísimo. Evan, en algunos momentos hemos hablado de tu experiencia de niño. Tu papá estaba en el ministerio, en el pastorado, tu tío estaba en el ministerio y ambos se divorciaron. ¿Cómo impactó la experiencia de ver que tus papás se divorcian a tus 8 años? Pues mi tío y mi tía no divorciaron. No, divorciaron. Ellos pudieron reconciliar Wow. y los procesos eran bien diferentes. Las épocas, las herramientas para pastores y creo que el ambiente en cuanto a cómo la iglesia veía a los líderes y cómo trataban a ellos. Pero mi papá era pastor de una iglesia que creció rápidamente y fue infiel por 2 años. Y a los 7 años, yo recuerdo que nos sentaron en el salón y nos contaron lo que había pasado. Y obviamente yo no entendía lo que había pasado. um, pero eso fue el principio de un gran cambio en nuestra familia, que nos mudamos de una ciudad donde yo nací a media hora, donde yo no conocía a nadie. Cambié de escuela, mi papá se fue de la casa, como antes vivíamos juntos y ahora visitaban a mi papá y el costo era muy alto. Y desafortunadamente mis papás no pudieron reconciliar y todo eso como parece muy mal, porque fue muy mal. Pero como the silver lining, la parte buena es que Dios restauró a mi papá, redimió a nuestra familia. Hay consecuencias que hemos tenido que atravesar y seguimos atravesando y vivimos. Yo no paso la Navidad o el Día de Acción de Gracias con mis dos papás. Y ha causado más complicaciones en mi matrimonio porque ahora estamos pensando en 3 lugares en vez de 2. Y así que ha sido una cosa que me ha enseñado mucho sobre la gracia, sobre la reconciliación, sobre el perdón. También de una cosa que yo quiero evitar con cada fibra de mi ser. Claro. ¿Cuáles son las primeras emociones que vive un niño? Y hago la pregunta, Evan, porque tristemente es una realidad en todo el mundo.
esposos que no saben cómo enfrentar las diferencias, que no buscan ayuda, terminan en un divorcio. Y muchas veces pensamos en los adultos, pero no en los niños. Tú eras un niño. ¿Qué emociones siente un niño? Pues obviamente yo no entendía realmente qué había pasado Ujú. y no me parecía tan grave porque no, yo tenía 7 años. Pero hay confusión, hay traición porque desafortunadamente yo creo que mis hermanos y yo culpábamos más a nuestra mamá que a nuestro papá. Ujú. Y es como, ok, pidió perdón, pues perdónale y ya está. Pero no entendíamos las consecuencias y la traición que había ocurrido. Y también mi papá siendo pastor y uno muy conocido en nuestra ciudad, eso hirió a mucha gente. Y mucha gente decían cosas. Así que teníamos que lidiar con eso, de que nuestra familia estaba expuesta al público. Y yo creo que eso, como en mis hermanos, como yo estoy muy agradecido de que de alguna forma me acerqué más a Dios en los siguientes años. Ujú. Mis hermanos no tanto. Am, y, y esas consecuencias han sido difíciles. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo impactó tu vida cuando comenzaste a crecer y mirabas el tema de casarte, de construir una familia? ¿Cómo lidiar con esos temores para que no alcanzaran tu cosmovisión, tu deseo de proyectarte en la vida? Yo creo que soy muy afortunado que Dios me rodeó de gente Mm. muy sana y estables que me podían ayudar en esos momentos cuando veían que algo me estaba afectando. Primero, mi mejor amigo en el colegio, sus papás son una pareja increíble, pastores, que como mi historia no es que como hubo un divorcio, mi papá se ha divorciado 3 veces y a través de como 2 en el colegio, básicamente, y pues ellos estaban ahí conmigo en Wow. cuando yo estaba llorando, frustrado, enojado, cuando me iba de casa y necesitaba a alguien. Y lo único que yo puedo decir a Dios es gracias por haber puesto esa familia en mi camino. Ujú. Sí, sí, seguimos siendo muy amigos. Él es un consejero para matrimonios Mm. ahora. Y creo que yo le di mucha práctica. Pero es, es esto de que como había momentos muy difíciles y la gente correcta estaba a mi alrededor y también que yo los buscaba. Am, un pastor cuando, cuando salió todo de mi tío era, como mi papá era conocido, mi tío aún más y yo trabajaba por él y él estaba viviendo en un pecado y tomó un trabajo en Hawái, se mudó ahí con toda su familia y luego salió que cuando yo estaba trabajando por él y él me trataba muy mal, que él estaba viviendo en pecado. Y yo estaba muy enojado y por un momento yo dije, Dios, ya, no quiero más con tu gente. Wow. Porque mira cómo me tratan, mira que dicen que tienes que hacer esto y no lo hacen. Y me trataron mal cuando ellos estaban mintiendo, siendo infieles, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, el pastor de mi iglesia tenía su maestría en consejería Ujú. y él me llamó inmediatamente y me dijo, Evan, quiero tomar un cafecito contigo. Y fuimos juntos y me escuchó, y me escuchó, y me escuchó, y me escuchó. Y yo me dejaba hablar. Y él me guiaba, me involucraba en la iglesia, me dejaba cantar, me apoyaba. Y si no fuera por él, yo no sé si con varias personas en esa iglesia, ¿dónde estaría yo? Y, y además, como mi historia eso para mí es muy curioso. Yo tenía 20, como cuando todo salió con mi tío, porque yo estaba mucho más consciente. Yo tenía 20 años, 21 años y yo tenía sueños de cantar, etcétera.
Y él me decía, no, tienes que servir aquí. Yo dije, yo sirvo en la iglesia, pero también, como no me pagan, tengo que ir a trabajar. Y yo cantaba en frente de heladerías, etcétera, y estaba creando mi carrera, mi ministerio. Y había una disquera en nuestra iglesia y me trataban muy mal. Y yo estaba muy, como yo dije, la música no es mía, el ministerio no es mío. ¿Qué tengo? Y mi papá me dio un libro de Reinhard Bonnke. Ujú. Y yo lo leí y yo dije, eso es lo que quiero. Y quiero una vida, el libro se llama Living a Life of Fire, viviendo una vida de fuego, algo así. Y él es alemán, fue a África. Y yo dije, Dios, voy a África, pero tengo $300. ¿Cómo llego? Y yo dije, voy a ir a Tijuana. Vivía 3 horas. Yo fui con $50 de gasolina, llegué a la frontera, unos misioneros me llevaron ahí y yo no esperaba nada. Yo decía, Dios, si aquí me has llamado a servir, pues hazme feliz acá. Quiero estar contento con lo que tú me has dado. Ujú. Y ahí Dios empezó a usar mi música y jamás imaginé que estaría cantando en español, pero lo más curioso es que como en mi pueblo, en mi área donde yo crecí, todos conocían a mi papá y todos conocían a mi tío. Y yo era el sobrino de, el hijo de. Wow. Y yo tenía esa etiqueta que su papá fue infiel, su tío fue infiel. Y en México nadie me conocía. Era como un blank slate. Una página en blanco que yo podía escribir mi historia, que Dios podía escribir de nuevo la historia. Quiero llorar porque la verdad fue tan impactante de que hasta yo pienso en como Abraham se convirtió en Abraham. ¿Cómo es el otro nombre de Pedro? Ajá. Y Simón. Simón a Sí. Pedro. Ujú. Y yo era Evan, Iván, y me sí. convirtió en Evans. y era como un nuevo capítulo, un nuevo comienzo en mi vida que yo había aprendido muchas cosas, pero y vivido muchas cosas, y Dios empezó a sanar y decir, mira, como yo tenía muchas expectativas de que, mi tío tenía influencia y todo se cayó abajo. Ujú. Y ahí Dios me decía, yo soy tu papá, Wow. yo me encargo de ti Mm. y aquí tienes como tu nombre. Tu nombre no Wow. tiene, no está manchado aquí. Ujú. Y me dio la oportunidad de compartir mi historia, de ayudar a otros y ser el Evan Craft que Dios quería que yo fuera. Wow. Puede que alguien cuando te mira y te escucha ahora esté llorando y diciendo, yo estoy en ese momento. Mis papás se han separado, no comprendo lo que ocurre, el dolor no termina de parar. ¿Qué le dirías? Rodéate de gente, busca una iglesia y busca amigos. Primero, encuentra una iglesia que lo que necesitas es gente sana, Ujú. porque no todas las iglesias o las Sí. personas son sanas y saben atravesar o navegar esas cosas. Ujú. Y hasta yo tuve un pastor que básicamente me dijo, Evan, tu papá fue infiel, tu tío, y ya te toca. Y yo dije, ¿cómo que me toca? Como la Biblia no dice eso, No. que Dios es el Dios que rompe maldiciones generacionales. Ujú. Y yo tuve, no sé, la suerte, la bendición de prender el televisor una noche y escuchar una prédica de Joel Osteen que Ujú. decía que Dios rompe esas maldiciones generacionales. Y yo dije, no me va a pasar, Amén. no me va a pasar. Y
eso fue como, yo confiadamente yo dije, yo no me voy a meter con mujeres. Yo voy a esperar hasta que me case. Wow. Yo voy a ser disciplinado, me voy a cuidar, mi ministerio y veo, mira, como no tengo miedo de una mujer, pero voy a hacer las cosas según como Dios quiere que lo haga. Muy bien. Y he visto lo que pasa con el ser humano, con el hombre, cuando busca esas cosas y no vive según como Dios quiere que vivamos. Pero mi consejo para alguien que esté pasando por eso es buscar una iglesia, buscar amigos, porque lo que tú necesitas es un amigo. Es un hombro donde puedes llorar. Y David tuvo a Jonathan. Ujú. Yo tuve a un chico que se llama Spencer y seguimos siendo mejores amigos. Pero yo pude llorar, gritar, romper algo y estaba ahí y me escuchaba y me veía mis momentos más bajos. Y ¿sabes qué? Yo sigo llamando a él cuando mi esposa y yo tenemos problemas y yo le cuento y él me escucha y él me hace preguntas como, ¿y qué es que tú quieres? ¿Y quieres que vaya por ese camino o quieres restaurar cosas? ¿Quieres pedir perdón a tu esposa? ¿Quieres perdonar? Y esas son las personas más valiosas en la vida. Wow. Abra su corazón con alguien que le escuche, con alguien que tenga valores firmes en Cristo y que pueda orientarte por el camino correcto. No te aísles. Si estás pasando un momento difícil de frustración, de odio, de rencor, de emociones que no logras entender, tranquilo. Date la oportunidad de abrir tu corazón a personas de confianza, pero por favor, busca ayuda o llámanos a Enfoque a la Familia, escríbenos. Vamos a dejarte la información para que podamos acompañarte en tu proceso. Déjame llevarte a otra escena. Puede que nos esté escuchando un papá que ha sido infiel, que ha lastimado a su familia, que despierta en sí y dice, no puedo seguir acá. Yo necesito resolver esto. ¿Qué le dirías a ese papá para evitar más dolor en casa? ¿Cómo hacerlo bien? Yo creo que es nuestra responsabilidad como papás Ujú. empezar y dar seguimiento a resolver traumas y cosas y entender por qué hacemos las cosas. Ujú. Y eso nos permite evitar repetirlos. Ujú. Y la mejor cosa que puedes hacer para tu familia es trabajar en ti mismo. Yo siempre digo eso a mi esposa, de que como tengo mis prioridades, que es Dios, mi matrimonio y mi familia, y luego mi ministerio. Pero si yo no estoy bien, Ujú. mi matrimonio no va a estar bien. Así es. Y yo no voy a ser un buen papá. Yo necesito encontrar amigos, amistades, mentores que me pueden decir, Evan, aquí, esos son tus puntos débiles. Mira, si eres un papá y has sido fiel, quizás no deberías de tener redes sociales. Quizás deberías dejar de tomar alcohol Ujú. totalmente, si eres débil en esa área. Si trabajas con una persona que te está dando consejos malos, de que mereces mucho más, y lo que pasó con mi papá, su secretaria decía cosas. Mira, tú eres un héroe, mira lo que haces por la iglesia. Y yo lo entiendo. Muchos pastores, todo el mundo les aplaude todo el día. Llegan a casa y la realidad es que la esposa está ahí cuidando a los niños, que necesita ayuda. Yo llegué de un viaje, la primera cosa, o no sé, de trabajar un día, y mi esposa me da a mi hija inmediatamente y necesita relieve. Ujú. Y
tienes que darte cuenta de la realidad de la esposa también, de que tú no eres la única persona que necesita un descanso. Y tiene que trabajar en equipo y tener buena comunicación entre los dos. Porque tu esposa necesita descanso, tú necesitas descanso para Ujú. tener una mente sana. Pero si vives con el mismo trauma, heridas, y no sanas esas cosas, no trabajas en esas cosas, eso es la definición de la locura, de hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Ujú. Y mi esposa y yo hablamos de eso, porque los dos tenemos trauma, tenemos cosas que nos han dañado en la vida. Y hablamos de que tenemos que, como yo tengo 35 años, mi esposa 33. Tenemos que sanar esas cosas por el bien de nuestra familia. Así es. Y tenemos que pensar en como la unidad de la familia y no solamente, es más fácil evitar eso, olvidarlo o negarlo, pero ya no lo podemos hacer porque somos una pareja y ya no lo podemos hacer porque somos una familia. Y las heridas que yo llevo a mi matrimonio y llevo al puesto de ser papá van a salir y van a dañar mi matrimonio y mi relación con mis hijas. Es fundamental que todos trabajemos estos traumas que Evan está diciendo, porque no podemos repetir una historia, porque tenemos que entender que podemos construir algo diferente. Y yo debo descubrir la raíz de dónde viene esto, cómo lo legitimé, en qué momento lo vi. Y yo debo tomar decisiones radicales, apartarme totalmente de ambientes que contaminan, alejarme de personas que me inducen al mal, salir de ambientes como redes sociales o cosas de este tipo que están lastimando mis convicciones o están acallando mi conciencia. Si hoy comienzo a tolerar cosas que antes lo veía mal, algo debo de estar haciendo para cambiar esto, porque si no, yo voy a abrir unas puertas que son peligrosas. Y si estás lejos, si te has equivocado, ármate de humildad, pide ayuda a alguien que te oriente, restaura tu familia, da la oportunidad a que tu familia te diga las cosas desde su dolor y con humildad pide perdón. Evan, una de las cosas que todos tenemos que trabajar son nuestros miedos. Recuerdo en una conferencia una mamá con lágrimas decía, mi esposo se fue, nos dejó, nos abandonó. Yo tengo miedo de que mi hija quiera casarse en algún momento y yo no quiero que ella crezca con este miedo. ¿Tuviste que enfrentar estos sentimientos en algún momento? Sí, yo puedo acreditar a un cambio en mi vida, porque yo tuve muchas novias, como yo hablaba con una chica unos meses y luego otra, y todos decían que yo tenía los estándares demasiado alto. Y, y fue el consejero que decía, mira, nadie es perfecto, Ujú. nadie. Y fue un momento que él empezó a explicarme unas cosas de cómo sanar mi corazón, de que yo dije, mira, yo no quiero fallar, así que yo necesito la perfección. Yo necesito que la mujer sea siempre bondadosa, siempre generosa, siempre eso, siempre fiel, siempre. Y tenía una lista de tantas cosas. Pero él me dijo, mira, tú tienes que amar a tu pareja como Jesús ama a ti. En tu imperfección, a través de tus fallas, a pesar de tus fracasos. Y obviamente elegir bien. Pero eso fue como el miedo que yo nunca he tenido miedo de ser infiel, porque yo he visto la devastación de lo que sucede. Y yo amo a mis hijas y a mi esposa demasiado y a mí mismo Ujú. demasiado para hacer eso, porque no vale la pena. No vale la pena para nada. Y mi papá me lo ha dicho, mi tío me lo ha dicho. Y lo que yo veo como alguien que ha vivido y ha visto un papá abandonar el hogar, eso me rompe el corazón, porque mi papá tuve la oportunidad de irse.
y se quedó cerca de nosotros. Hubiera sido mucho más fácil de que se fuera, porque vivía con vergüenza, con dolor, pero se quedó ahí firme y no pudo reconciliarse con mi mamá. Ellos no pudieron. Y no culpo a mi mamá, ya sabiendo todo lo que pasó. Pero lo que yo veo es que yo tengo la oportunidad de crear un ambiente y un futuro para mi familia. Y es mi decisión. Yo soy el único que tiene como el poder de tomar las decisiones para mí mismo. El mundo me va a tirar un montón de cosas, buenas, malas, y yo puedo decidir si yo quiero reaccionar así o así. Y mi esposa y yo hemos tenido problemas, pero equipados con el conocimiento que tenemos. Como yo he compartido con mis suegros están casados y mi esposa no sabe qué es tener divorcio en la familia. Y cuando yo lo describo, yo veo esa cara de temor. Mi mamá tuvo que estudiar y luego trabajar. Tuvimos que estar como otros nos tenían que cuidar. Y yo digo, ¿qué quieres para nuestra familia? Vale la pena solucionar esos problemas que tenemos hoy que dejar que fomenten por años y años y destruir nuestra familia. ¿Vale la pena humillarnos hoy y decir, me equivoqué? O, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, pero te amo tanto que eso no es tan importante. No vale la pena arruinar una relación sobre X. Wow. Y eso ha sido nuestra forma, nuestra cosmovisión de cómo queremos enseñar a nuestras hijas de vivir y de ser humildes, de perdonar, de amar la una al otro. Y no es fácil. Así que, pero tú tienes la decisión y no tenemos siempre, sabemos que nuestros padres terrenales no son perfectos. Ni Sixto Porras. Nadie es perfecto. Nadie. Pero tenemos un Padre celestial perfecto. Amén. Que nunca nos ha fallado, nunca te fallará. Y si estás buscando el bosquejo perfecto de cómo amar a alguien, Jesús lo ha hecho. Wow. Jesús lo ha hecho. La fuente de felicidad es Dios, no tu cónyuge, no tus hijos. La fuente de felicidad, de plenitud es Dios. Y lo que transmitimos a nuestra familia es lo que hemos recibido de Él. Evan, he encontrado en el camino a muchos hijos dolidos, resentidos, amargados, con actitudes rebeldes por una expresión traumática en la familia. Un divorcio, una madre que tenía la ilusión de que el papá se quedara, se fue. Y estos hijos crecen con amargura y toman caminos de rebeldía que producen dolores profundos. ¿Qué hizo la diferencia en tu vida? De que no te rebelaras contra todo el sistema habiendo experimentado el dolor de la infidelidad de tu papá y luego la infidelidad de tu tío. Yo puedo ser una persona bastante analítico en cuanto a riesgo. Uh-huh. Y yo vi que es muy, muy arriesgoso ser infiel. Uh-huh. Que mi papá me decía, hay un versículo que dice que estés seguro, quizás me puedes corregir, que tus pecados te encontrarán. Uh-huh. De que tú crees que vas a pasar por la vida desapercibido, haciendo lo que a ti te da la gana y nunca vas a pagar el precio. Yo vi que mi papá pagó el precio más alto. Y yo como niño, yo quería nada más que mis papás estuvieran juntos en mi cumpleaños, en las fiestas, en las vacaciones, en mis partidos, como los partidos de básquetbol, en todo. Y hasta hoy estoy viviendo la consecuencia de esto. Así que yo no voy a arriesgarme, primero, en
meterme con otra mujer. Ujú. ¿Y cuál es la cosa más? Mucha gente piensa, el pasto es más verde ahí, Ujú. en el patio de alguien más. Ujú. Y hasta yo tengo una canción que escribí sobre eso, porque no es más verde allá, es más verde donde tú le das agua. Ujú. Y si tú crees que vas a simplemente cambiar de una persona a otra persona y ya eso va a solucionar todo, lo siento, pero tú vas a estar ahí. Y tienes que dar agua, tienes que alimentar tu matrimonio, tus relaciones con tus hijos, con tus papás. Y tú eres la única persona que tiene el poder de hacer esto. Obviamente hay parejas y problemas de maltrato que yo diría que no deberías sujetarte a como someterte a A ese trato. sí, pero si estás en un matrimonio y las cosas van mal y tú no has intentado cambiar a ti mismo primero, Ujú. eso es el primer paso. Wow. Ujú. ¿Cómo ha cambiado la relación con tu papá en el tiempo? Yo, gracias a Dios, siempre he tenido una buena relación con mi papá. Muy bien. Porque mi papá nunca, como él tomó la responsabilidad de sus acciones. Ujú. Y él me dijo, Evan, yo pequé, me equivoqué, no hagas lo que yo hice. Y eso como viendo a tu superhéroe, escuchando a tu superhéroe decir eso a los 10 años. Y mira, como leíamos la Biblia, eso fue muy impactante también. Mi papá leía la Biblia conmigo todos los días antes del colegio y hablábamos de Rey David, que Rey David hizo un montón de cosas muy malas, Ujú. pero se arrepentía después de cada cosa. Y Dios lo llamó un hombre que buscaba su corazón. Ujú. Y mira, tú puedes cometer un error y Dios te va a perdonar y te puede restaurar, pero yo creo que es mucho mejor. Y mira, el crecimiento, si simplemente quieres crecer en la vida, si no tienes que caer, tú puedes crecer mucho más. Y si puedes evitar las cosas que otros han hecho alrededor tuyo, eso es como un cheat code. Eso es el secreto del éxito. Decir, mira, ser infiel no funciona, no te trae felicidad. Ujú. ¿Qué te va a traer felicidad, Evan? Es ser constante, es ser fiel, es amar a mi esposa, es amar a Dios sobre todo, con todo mi alma, corazón, mi mente. Es ser un buen papá. Ganar un Grammy no me va a traer felicidad. Ujú. Yo escucho a podcasts de inversores y ahí estaba Tony Robbins una vez y él preguntaba a ellos porque habían invertido en Uber, en Facebook, cuando como nadie había invertido y ganaron miles de millones de dólares. Y él decía, ¿por cuánto tiempo estaban felices? 6 semanas, 6 días, Ujú. 60 minutos, 6 segundos. Y todos decían, sí, es que hay un golpe de dopamina y luego es como, ¿y ahora qué? Es normal, claro. Y Mm. el ser humano, si tú puedes dominar esas emociones, esas ganas de satisfacción inmediata y puedes pensar en el largo plazo, esas son las cosas que son el secreto de abrir una vida de plenitud, de pensar, ok, yo no... Muchos hombres de negocios trabajan y trabajan y trabajan. Y alguien me dijo esa semana, la única cosa que yo arrepiento en mi vida es que yo no pasé mucho tiempo con mi familia. Wow. Yo gané mucho dinero, pero no estuve ahí. Mm. Y yo digo, y alguien me dijo, Evan, la cosa más valiosa que tú tienes en la vida es tu tiempo. Ujú. Fin y a cabo, y hoy leí, solo tienes como 2 o 3 veranos con tus hijos cuando sean infantes. Ujú. Luego, como tantos cuando sean niños. Y Ujú. luego algunos cuando sean adolescentes. Y luego se van. Sí.
Y, y yo digo, wow, sí sería genial lograr esas cosas, pero si lo hago y pierdo la cosa más importante que Dios me ha dado en la vida, Wow. ¿soy un fracaso o soy un éxito? Ujú. Yo lo considero un fracaso. Y mi papá, a pesar de sus errores, él se arrepintió. Es un papá increíble. Tiene un ministerio enorme hoy. Ayuda a la gente sin hogar. Wow. Y está ayudando es el refugio más grande de los Estados Unidos hoy. Wow. Que Gloria a yo Dios. he visto que Dios puede restaurar desde las cenizas a una persona, pero vive con las consecuencias. Ujú. Y yo digo, si Dios puede hacer eso con las cenizas, ¿cuánto más puede ser en mi vida si evito esas cosas? Y yo invierto desde ahora. Ujú. Desde ahora, y yo no tengo que caerme para arrepentirme. Yo digo, Dios, yo me doy cuenta de que yo no soy nadie sin ti. Y eso me va a permitir evitar los dolores más fuertes de la vida, traumas para mi familia, problemas generacionales, porque mis hijas sufren de las consecuencias del divorcio de mis papás. Claro. Wow. Y eso solo llamo sabiduría. Sí. Esa capacidad de análisis no podemos perderla. Date la oportunidad de analizar qué pierdes, qué ganas con tus decisiones, cómo reponer el tiempo perdido si has estado ausente. Déjame llevarte a una escena. Puede que alguien nos mire y nos escuche ahora y nos dice, yo no puedo perdonar a mi papá, lo odio. ¿Qué le dirías? Pues, mi hermano ha estado ahí. Y yo hablé con él y yo dije, ¿qué quieres al final de tu vida, al final de la vida de nuestro papá? ¿Quieres pasar no sé cuántos años más tenemos con él? Y hay unas cosas que tú sí tienes que exigir en una relación, como que te respete, que como de alguna manera, que respete tus barreras, tus márgenes, um, y no te pueden maltratar. Pero hay cosas que yo sé que mi papá siempre va a ser así. Y lo amo a pesar de sus fallas. Y yo decía a mi hermano, mira, está dañando a ti mucho más. Como es grave para nuestro papá, pero dicen que la amargura es como tomar veneno esperando que dañe a alguien más. Ujú. Y yo dije, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres tener una relación con nuestro papá, pero te ha hecho daño? Tomar un paso. Y obviamente, si la persona no corresponde, Ujú. no responde bien, no hay mucho que tú puedes hacer. Ujú. Pero yo sabía que mi papá tiene el corazón de perdonar y de restaurar. Y por sus acciones se ha puesto en un lugar muy difícil. Y mira, como siendo muy honesto, como después de 3 divorcios, 4 matrimonios, es muy difícil unir 2 familias. Ujú. No es imposible y yo sé que hay gente que lo hace muy bien, pero es difícil. Y hay muchos daños que pasan intentando hacer esto. Y yo he tenido que navegar eso yo con mi papá y su esposa. Mi hermano ha tenido que hacer lo mismo. Y también los hijos de mi madrastra. Porque no es el diseño original que Dios tiene para la familia. No significa que está mal casarse de nuevo, pero digo de que el plan original es que un hombre y una mujer se casan, que tienen hijos y que se aman. Y
y cosas pasan en la vida, pero vamos a vivir esas consecuencias. Y así que tenemos que tener otra dosis de gracia, misericordia, de perdón, mientras estamos fusionando dos familias. Y eso es, no sé cómo decirlo de otra manera, pero no es fácil. Ujú. Y yo pido, si alguien está pasando por eso, que Dios les dé más misericordia, más Ujú. gracia, porque al fin y al cabo, Dios quiere que amemos como Él ama. Así es. Y no podemos controlar lo que hacen nuestros papás, lo que hacen nuestros hermanos, solo lo que hacemos nosotros. Y yo he tenido que adaptarme y decir, mira, no estoy de acuerdo y hay unas cosas y yo no me voy a someter a esto y yo soy adulto, yo me puedo alejar, pero en otras cosas yo tengo que simplemente entender que esa persona es así y es mi decisión al fin y al cabo amar o no amar. Wow. Es nuestra decisión perdonar o no perdonar. Si yo no perdono, me lleno de amargura y estorbo mi propia vida. Es mi decisión hacerlo diferente, como lo ha contado Evan. Tomó una decisión radical, perdonar, estar cerca de los suyos y construir una nueva historia. Quiero terminar pidiéndote perdón. Quiero pedirte perdón como esposo, como padre. Eh, eh, si en algún momento, y lo que viene a mi mente es cuando esta persona te dijo tu tío, tu papá y ahora te toca a ti. Eso es cruel y estuvo muy mal, porque no es cierto, no estamos marcados por el pasado. Cristo en la cruz, con su derramamiento de sangre, hizo la diferencia. Y al pedirte perdón, pido perdón a los hijos que han sufrido por las decisiones de nosotros los adultos. Perdón, perdón porque no lo hemos hecho bien, porque no fuimos, porque no cumplimos la promesa, porque violentamos la integridad de la familia. Perdón, perdón, no tienes que cargar con esto. Cristo lo llevó en la cruz y nos dio una oportunidad maravillosa y hermosa. Evan, y lo otro que quiero hacer es darte gracias, porque muestras un camino. Has sido radical. Entre más te escucho, más te admiro. Admiro tu radicalidad. No dejaste que tu corazón se enfermara. Bien, la experiencia traumática de tu tío, ya estando en los 20, podía haber sido devastadora, pero decidiste aferrarte y Dios te dio un hombre nuevo, ¿no? Ujú. Una experiencia nueva, una historia nueva. Y veo la profundidad, la claridad con la que estás encarando el reto de ser esposo y de ser padre, trayendo seguridad a tu esposa y a la familia de tu esposa. Doy gracias a Dios por tu vida, amigo. Gracias por mantenerte fiel, por ser ese compositor que trae luz al corazón de muchos. Inspiras a mi nieta, canta tu canción, inspiras a tantas personas. Mil gracias y gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. Gracias. Y yo puedo atribuir todo a Dios Ujú. y que ha puesto las personas correctas en mi camino, que Él me ha enseñado que eso es como cuando alguien me dice, te toca a ti hacer eso. No, es una mentira. Es una Y, mentira. y su palabra es la verdad y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y voy a seguir sus consejos sobre el consejo de alguien más. Am, y, si, y yo ruego a Dios que cualquier persona que escuche este podcast, esta charla, que también pueda internalizar esas verdades de que somos una nueva creación en Cristo, que lo viejo ha pasado y que no importa si como en qué estado está tu matrimonio ahora, la acción correcta es humillarnos, pedir perdón, es amar como Jesús ama a su iglesia, a su novia y empezar ahí.
Y eso no es fácil, ¿no? Y no pretendo que va a ser fácil. Pero hay un libro que se llama Do Hard Things. Ujú. Y eso me ha motivado muchísimo porque cualquier cosa en la vida que vale la pena es difícil. Ser papá es difícil. Ser un esposo puede ser fácil. Ser un buen esposo es muy difícil. Ser un compositor es difícil. Pero vale la pena ser un buen esposo y te va a traer mucho más felicidad en la vida. Ser un buen papá vale la pena porque yo puedo levantarme y ver niñas que confían en mí y saben que tienen seguridad en los brazos de su papá, y eso es lo que Dios me ha dado a mí. Wow, así es. Qué hermoso es que nuestros hijos se sientan seguros en nuestro brazo, porque tus brazos revelan el abrazo del Padre Celestial. Eres la imagen visible de Dios aquí en la tierra, principalmente para los más cercanos. Bendigo tu vida, tu familia, tus sueños, tus anhelos. Pido a Dios que podamos ser radicales como Evan ha decidido ser radical, en amar a su familia, en cuidar a su esposa y a sus hijas, en cortar con toda herencia de dolor para escribir una nueva historia. Gracias por haber estado con nosotros acá en Enfoque a la Familia, y si necesitas ayuda, no dudes en escribirnos. consejo@enfoquealafamilia.com. Un abrazo.